dice la palabra del Señor, por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, eso hay muchos y hay más sabios que nosotros, doctores en yo no sé qué, doctores en, sí, con las que enseña que el Espíritu es el que nos va marcando la sabiduría de cómo debemos hacer las cosas, dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual, sin religiosidad. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura total, y no las puede entender porque se han de discernir que espiritualmente, y espiritualmente estamos hablando de entender la estructura del reino de Dios. Eso se llama espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. 1 Corintios 3, del 1 al 3 dice, el apóstol Pablo dijo, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales. Hay personas que uno no le puede hablar como espiritual porque si uno le dice, mira, es que la voluntad de Dios es que, no, es que es lo que yo quiero. Entonces no le puede uno hablar así. Uno no le puede decir, mira, es que tú entiendes la voluntad de Dios. Una persona espiritual, hermanos, cuando tú le dices, mira, la voluntad de Dios es esa, la persona tiembla, no hay nada más que decir. No, le estaba fallando, lo siento, Señor, vamos a orar para yo alinearme a eso porque lo ha dicho Dios. Pero el carnal siempre tiene un argumento, siempre tiene una explicación, siempre tiene un razonamiento para todo. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, no, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda. Todavía hay que decirle que Cristo le ama, que el Señor es bueno, que el Señor, decirle lo que usted quiere oír, porque si le dice la verdad no la soporta. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois, ¿qué? Carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andamos como hombres? Todos pasamos por estas etapas, todos hemos sido personas naturales, sabios totales en nuestra propia opinión, pensando que no necesitamos a Dios en nuestra vida. Hemos pasado a ser carnales, sí creemos en Dios, pero vivimos peleando en disensiones, en contiendas y todas esas cosas en sabiduría propia. Pero Dios nos está llamando hoy, iglesia, a que avancemos a ser personas espirituales. Y ese avance solo lo decides tú. No depende del mundo espiritual, no depende es que el enemigo, no, en el momento que usted decide de corazón y decirle, Señor, quiero vivir para hacer tu voluntad y no la mía, Dios empieza a hacer su obra genuina y verdadera de transformación. Y Romanos 8, voy a leer Romanos 8, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estamos entendiendo, iglesia, que todas esas bendiciones sobrenaturales del reino de Dios son para los espirituales, porque los que son de la carne, es que más claro no puede estar, porque los que son de la carne, ¿en qué vive pensando un carnal? En satisfacerse todo el tiempo. Porque los que son de la carne, ¿en qué viven pensando? En las cosas de la carne. Todo el tiempo usted vive pensando que me vean, que presumir, que todas esas cosas carnales. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Lo que viven sus pensamientos, eso somos. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué pensamos? En las cosas del Espíritu, en agradar a Dios, en llevar la unidad en el Espíritu, en ser de bendición para otros, en ir a evangelizar. Nos duelen las almas. Pensamos en hacer tesoros en los cielos, en sembrar para el reino de Dios. Eso es del Espíritu. Pero el carnal vive pensando en sí. Es mezquino, quiere que Dios le bendiga, le gusta estar presumiendo, se cree sabio en su propia opinión. Por eso dice, porque los que son de la carne es fácil. Si usted es carnal, ¿usted qué va a pensar? En todo su yo, alimentando su yo, su vida y todo. Usted en verdad ora y dice, Señor, las almas están perdiendo.
Usted sufre por el reino de Dios, siente compasión cuando ve un alma que está perdiendo, un joven en las drogas. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. El carnal vive turbado, porque como vive todo el tiempo ansiando, anhelando cosas que le llenen y Dios no se las da, vive una fe de insatisfacción constante, porque Dios no va a estar alimentando eso. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, escuchemos esto, iglesia, por cuanto todo lo que anhela nuestra carne, ¿qué pasa? Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se ajustan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ay, Señor, yo quiero agradarte. Puede ser carnal, hermano, porque siempre y cuando vivamos en la carne, nunca vamos a agradar a Dios. Mas vosotros, aleluya, ¿cuántos hay aquí de ese grupo? Este pasaje me gusta. Mas vosotros no vivís según la carne. Diga, yo soy de ese grupo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Claro está, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo habitando en nosotros, somos hijos de Dios, porque el Espíritu Santo es el que da testimonio de que somos hijos. Cuando yo empiezo a anhelar las cosas del Espíritu, no hacer cosas para Dios, no, las cosas del Espíritu, el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu, que lo estaremos viendo también. Cuando yo empiezo a anhelar todo lo del Espíritu, lo del reino de Dios, Dios me va vivificando por dentro, va renovando mis fuerzas, va llevándome a cosas más grandes, porque empieza a operar en mí la sabiduría de Dios y no la de este mundo. Dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quién es el único que nos puede ayudar a morir a toda obra de la carne en nuestra vida? Es el Espíritu Santo. En esa comunión diaria nos va llevando a arrepentimiento genuino, y lo único que se necesita, hermanos, no es ir al cerro a darse latigazos ni nada de esas cosas. La gente que dice que yo me encierro a hacer ayuno, yo me encierro, yo me metí un tiempo a oración. Sí, usted encierre de todo lo que quiera, pero cuando le llegue la prueba de obediencia, ahí usted va a saber si ese encierro dio fruto. Hermanos, no podemos engañarnos a nosotros mismos. Dios nos está hablando que Él tiene grandes cosas para nosotros, que Él quiere que avancemos, pero necesitamos avanzar en el Espíritu, con la sabiduría de Dios, con Jesucristo como nuestro capitán, nuestro guía, con la presencia del Espíritu Santo habitando en nosotros y guiándonos a toda verdad cada día. No es a nuestra manera, es a la manera de Dios. El Señor lo dice una vez más. Grandes cosas tiene el Señor preparado para los que le amamos, para los que determinamos de manera voluntaria caminar en el Espíritu y no en la carne. Hoy está Casa de Oración invitada a avanzar. Es una invitación de Dios a avanzar como iglesia, que avancemos, pero ese avance solo se producirá en el Espíritu. Para todos aquellos que decidan llevar una vida de obediencia a Dios, van a alcanzar todo lo que Dios tiene preparado. Pero si tú insistes en llevar una vida cristiana, carnal, totalmente,
eso va a producir en ti muerte, porque siempre vas a estar en el mismo círculo vicioso. Una semana estoy contento, otra mañana estoy depre. Yo no entiendo. Ay, Señor, ¿por qué las cosas no me salen bien? Señor, si yo oro, si yo diezmo, si yo hago esto, ¿por qué no me va tan bien? El Señor dice, no, es que tú sigues en la carne y yo te estoy invitando hoy a una vida en el Espíritu.